La resolución 42 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos para trabajo en alturas. Pues quienes me conocen, creo que esta diapositiva la llevo conmigo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el tema qué es la seguridad y salud en el trabajo es nuestra columna vertebral, es el porqué, es nuestra esencia, es el espíritu de toda la normatividad que se genera como política pública desde la Dirección de Riesgos Laborales y creo que desde todo el ministerio en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y siempre hemos asumido desde la Ley 1572, a pesar de que el tema de seguridad y salud en el trabajo viene desde el Código Sustantivo del Trabajo, donde se habla, donde ya se empieza a hablar del tema, la Ley 1562 nos cambia un poco esa esencia en cuanto a que cambiamos del término de salud ocupacional, que era lo que antes teníamos, a un sistema en gestión y seguridad, seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo del tema de sistema? Pues se convierte en un ser vivo que es cambiante, que es un ser, es un ser que dentro de la empresa se tiene que ir acomodando de acuerdo a las situaciones y las características de cada una de ellas. Entonces, por eso me voy a tomar el atrevimiento de leer lo que dice la Ley 1562 de qué es la seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, desde esta perspectiva, la normatividad que hemos venido trabajando desde la Dirección de Riesgos, toda va relacionada. No es que la norma de trabajo en alturas esté por un lado y la norma de confinados vaya por otro y la norma de químicos vaya por otro. No, son todas, van alrededor de este precepto, de esta definición que trae el 1562. Entonces, quería contarles, esta resolución 4272 se estructuró de la siguiente manera: cuatro títulos, 16 capítulos y un anexo técnico para los centros de entrenamiento. ¿Qué es lo que se quiso hacer con esta norma? Una norma marco que permitiera que eh, muchas de las inquietudes que habían dentro de las actividades que hacen de una u otra manera trabajo en alturas, dijeran, no, es que esa norma anterior, la 1409, era una norma simplemente para el sector de la construcción, pero nos dejaba a todos por fuera. Y por ahí hay algunas preguntas que son de sectores como el agrícola, que quiero que las trabajemos un poco más adelante y mostrarles por qué la importancia de algunos de los temas que trabajamos el día de hoy. Entonces, la estructura en el primer título, en el título 1, disposiciones generales, objetivos, ámbitos de aplicación y definiciones. Un título 2, donde estamos hablando de los programas de prevención y protección contra caída en alturas, con 5 capítulos, cada uno de ellos con unos contenidos específicos. Un título 3, los procesos de capacitación, entrenamiento y gestión de los centros de entrenamiento, la estructura de la norma. Esta norma es importante decirlo, esta norma la trabajamos muy de la mano entre dos direcciones del ministerio, que fue la Dirección de Movilidad y Formación para el Empleo y nosotros como Dirección de Riesgos Laborales. Y en esta parte de los centros de entrenamiento está a cargo de ellos. Los centros de entrenamiento tienen unas características y deben cumplir con unos requisitos eh, para poder ser aprobados como centros de formación de trabajo en alturas. Un título 4, obligaciones y disposiciones generales, dividido en dos títulos, en dos capítulos, uno de obligaciones y uno de disposiciones generales. Y un anexo técnico para los centros de formación, que son los requisitos que deben cumplir. Entonces, hablando de la norma, para entrar ya un poco más en contexto, ¿por qué la importancia de este tema y por qué la importancia de esta resolución? Porque el tema de trabajo en alturas es una tarea crítica. Lo que siempre se ha hecho es que un tema... las consecuencias, como lo dice esta diapositiva, las consecuencias de un accidente pueden ser graves o fatales. Entonces, la importancia que se le ha dado a esta norma fue muchísima. Esta no fue una norma que salió de la noche a la mañana, fue una norma de mucho más de 2 años de trabajo, en el cual intervinieron no solo las dos direcciones, sino muchísimas otras personas invitadas para que pudieran aportar desde su experiencia eh, en la construcción de esta norma. ¿Qué es lo que se quiso hacer con el tema de trabajo en alturas? ¿Cuál es la gestión acorde al trabajo en alturas? Yo tengo que definir e identificar cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las personas que hacen parte de mi organización. Y para poder identificar cuáles son los riesgos de caída en el lugar del trabajo.
y allí empezar a hablar de unos temas que vienen desde el decreto 1072 y mucho antes, pero el decreto 1072 hace una descripción detallada sobre el tema de la jerarquización del riesgos. Yo elimino, sustituyo, hago controles de ingeniería, hago controles administrativos para por último definir cuáles son los elementos de protección personal que hacen parte de mi actividad. Entonces estos temas, como lo estamos viendo en la parte izquierda, esta diapositiva, uno, elimino los trabajos en alturas. Si no los puedo eliminar, entonces hago la identificación de peligros y valoración del riesgo en trabajo en alturas y hago jerarquización de los mismos. Para poder, por último, terminar con un inventario de los elementos o de las actividades que se están haciendo en trabajo en alturas para poder hacer un control lo más eficiente del mismo. Y desde la parte de identificación, como se puede ver con los cuadritos blancos, hay una serie de actividades que también debo realizar o que puedo realizar a través de la misma norma que me da los elementos para poder hacerlo. Como lo decíamos hace un momento, esta norma fue una evolución de la 1409, trabajo seguro en alturas, a la resolución 4272, que es trabajo en alturas. Entonces, el artículo primero, cuando estamos hablando del artículo primero de esta resolución, dice establecer los requisitos mínimos de seguridad, por eso se colocó en rojo. Esta norma lo que quiere dar, como lo decíamos hace un momento, es una norma marco que lo que está dando son unos parámetros para que yo defina cuáles son los requisitos, pero está dando unos mínimos. Cada entidad, cada organización, cada empleador tiene la discrecionalidad de definir hasta dónde voy a llegar yo más allá de estos requisitos mínimos. Y dentro de toda la norma, los que le hemos, en alguna u otra manera le hemos tenido que trabajar, le hemos tenido que leer, nos hemos podido dar cuenta que por todas las normas se está hablando de mínimos, mínimos. Por ir a un tema específico que se me viene a la cabeza en este momento es el número de horas mínimas para los cursos de formación en las diferentes modalidades, sea trabajador autorizado, pues está hablando de un mínimo de horas requerido. De allí más allá son el número de horas que el mismo empleador, de acuerdo a las actividades, de acuerdo a las necesidades, puede ponerse de acuerdo con el centro de formación para poder realizarlas. Entonces, por eso es tan importante esta palabra de mínimos durante toda la reglamentación. En esta norma se unifican la resolución 1409, la 1903, la 3368 y la 1178. Habla de un ámbito de aplicación a quienes a quienes tiene esta norma, quienes tienen que cumplir con ella. Y se le da también, porque en rojo se dejó claramente establecido también cuáles son los requisitos o cuáles son las obligaciones del administrador de riesgos laborales y de los centros de formación dentro de este mismo contenido. Y también hay un tema, es importante, y aquí vamos a empezar ya un poco más, donde hay algunas de las preguntas que llegaron es las exclusiones. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Qué actividades están exentas eh, de realizar, de cumplir en su totalidad, más bien, llamémoslo así, esta resolución 4272? Desarrollo de actos lúdicos o artísticos, actividades deportivas de alta montaña o andinismo, operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio, actividades de atención a emergencias y rescate y actividades realizadas sobre animales. Una de las preguntas que muchísimas veces llegaba a través de las PQRs es, dentro de nuestra finca utilizamos caballos para poder hacer el manejo de animales. Cuando yo hago las actividades y lo está diciendo la norma, cuando yo me subo en un caballo, pues no estoy realizando una actividad de trabajo en alturas como tal. Sin embargo, yo tengo que tenerlas claramente tengo que tener claridad en que si bien es cierto, no estoy haciendo una actividad de trabajo en alturas, el parágrafo siguiente a este que estamos leyendo de este artículo, dice que yo tengo que identificar cuáles son los peligros asociados a las actividades y crear como empleador todo lo necesario para que mis trabajadores no se vayan a accidentar o vayan a sufrir alguna enfermedad de carácter laboral o todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante sí decir que si a pesar de estar exceptuadas, debo identificar los peligros, evaluar los riesgos y definir los controles. Y puedo aprovechar estándares nacionales o internacionales para ello. Quiero ser infidente con algunas de las actividades que estamos haciendo desde la Dirección de Riesgos Laborales. Hemos venido trabajando, por ejemplo, con la Fiscalía General de la Nación en un tema de estas actividades que para ellos han sido críticas, y uno de los temas críticos para ellos es el tema de determinados momentos de las actividades que hacen como Policía Judicial o el CTI específicamente, cuando, por ejemplo, hacen un allanamiento.
ellos tienen que utilizar ciertos elementos o ciertos mecanismos para, por ejemplo, entrar por rappel a través desde una azotea, entrar a un sexto piso, que es una actividad que crea una situación que para el trabajador, en este caso el personal del CTI, una actividad riesgosa, que es una situación que podría generar su caída y su posible muerte, pero que no está clara, o sea, que dentro de la norma, al ser exentos, pues este trabajador del CTI no debe hacer el curso de formación de trabajo en alturas. Son actividades que son esporádicas, son específicas y que se tienen que manejar de una manera un poco diferente, y por ello estamos trabajando en unos temas que quiero irme ya al final con el artículo 65 de esta norma a explicar qué estamos haciendo con la Fiscalía y con otros temas, que otra serie de guías que hemos venido realizando. El parágrafo 2 era el que hace un momento lo decía, si el análisis del riesgo que realiza el coordinador de trabajo a la altura del responsable de seguridad en el trabajo de la empresa identifican condiciones peligrosas que puedan afectar al trabajador en el momento de una caída, tales como áreas con obstáculos, bordes peligrosos, elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en movimiento, entre otros, incluso en alturas inferiores a las establecidas a la presente resolución, deberán garantizar las medidas de prevención y protección contra aquellas necesarias para proteger al trabajador, que va relacionado con la parte también que hablábamos anteriormente. Dentro de algo que sí trajo nuevo esta norma fue un cambio, desde la 1409 se hablaba de una altura mínima para trabajo en alturas que era 1.5 metros. A partir de esta norma se habla de una altura mayor a 2 metros. Esto tiene varias explicaciones, entre ellas elementos de protección contra caídas en altura, que su estiramiento arranca desde el 1.8 metros. Luego, si estamos hablando de 1.5, el elemento de protección no se había alcanzado a activar cuando ya la persona había podido caer al piso. Uno de estos, este fue uno de los elementos que se tuvo en cuenta para el cambio, para el cambio de la medida. Entre otros, se analizaron la evolución dentro de los marcos internacionales del mismo tema, y se llegó a la conclusión o a la decisión, más bien, es la forma de decirlo, de cambiar esta medida de 1.5 a 2 metros. Los programas de prevención de caídas en alturas. Está hablando de un programa de prevención y protección contra caídas, que el empleador debe contar con un programa donde se debe identificar las tareas de trabajo en alturas y su ubicación. Los programas se definieron cuáles son los programas que deben utilizar. En el artículo 4, en cuanto al programa de prevención de contracaídas, está hablando de que el programa de la empresa debe identificar los riesgos de caídas y jerarquizar, como se dijo hace un momento, para poder identificar uno o varios métodos para eliminar esos trabajos, poder posiblemente eliminar los temas de trabajo en alturas, o poder definir cuáles son las actividades propias o las acciones propias para disminuir ese riesgo del trabajador en esta situación. En esta diapositiva enumeré los contenidos del programa. No los voy a leer, están claramente establecidos en la norma. Esta norma está tanto en la página del ministerio como tal, en la página general, como en la página de la Dirección de Riesgos Laborales. Si alguno desea consultarla, allí se encuentra. Sin embargo, en un momento se la voy a compartir también a mis dos compañeras, que van a compartirles la presentación, para que también se las pueda compartir a través de la misma si alguno la necesita. El programa de gestión, la parte de documentación, a partir de cuadritos, se definió. Sin embargo, de esta diapositiva sí lo que quería decir es la importancia de los dos primeros cuadros, el objetivo y el alcance. ¿Por qué la importancia de estos objetivos? Y yo lo repito siempre que hablo de él. Hay una frase que utiliza mi mamá muchísimo, es que si yo no sé para dónde voy, pues cualquier bus me sirve. Entonces, desde esta perspectiva, yo lo que tengo que definir dentro del objetivo y el alcance de lo que voy a hacer dentro de mi programa de gestión contra caída en alturas es hacia dónde voy a llevar, cuáles son los elementos que quiero realizar, cuál es el alcance dentro de la protección que le voy a dar a mis trabajadores para que evitar o disminuir accidentes y evitar una posible muerte dentro de las actividades que desarrollan anteriormente. Esto es simplemente en cuadritos cuáles son los elementos del programa de gestión documentada. Roles y actividades dentro del programa. Hay unos roles claramente establecidos: el administrador, la persona calificada, el coordinador de trabajo en alturas, el ayudante de seguridad y el trabajador autorizado. Cada uno de ellos
en una de las preguntas que estaban dentro de lo que leímos de las inquietudes previas a la capacitación, estaba esta parte: ¿cuánto es el tiempo mínimo? ¿Cuánto es la, lo que se debe realizar? Esto que está allí de los tiempos de las actividades, de cada cuánto se debe hacer el reentrenamiento, están allí establecidos. Hay algunos temas que si no cambian las actividades, pues no debería ser no se debería hacer un reentrenamiento. Sin embargo, el administrador del programa define, como lo decíamos hace un momento, cuáles son las condiciones mínimas. Yo como administrador del programa pues puedo ampliar mucho más y decir, bueno, como administrador del programa yo mismo defino que mis reentrenamientos en este tema debo realizarlos cada 6 meses. Así no haya una necesidad explícita dentro de la norma, yo lo puedo definir como tal. Eso quería hacer claridad en este tema. Las definiciones de medidas de prevención, algunas se actualizaron, otras fueron traídas o sea, similares a las que se traían dentro de la 1409, pero se actualizaron. Por ejemplo, el permiso de trabajo en alturas se le definieron algunos elementos adicionales en el mismo. Los análisis de otros peligros es un tema nuevo dentro de esta norma frente a la norma anterior. Se actualizaron también los procedimientos de medidas de prevención y las medidas colectivas y sistemas de ingeniería se trajeron muy similares a como estaban anteriormente. Personas sujetas a la capacitación y entrenamiento se traen de la 14, del el entrenamiento, se modificaron de pronto algunas situaciones desde la 14.9, como lo decíamos anteriormente, pero otras se dejaron muy similar. Esta diapositiva la traje para mostrar más o menos algunas de las inquietudes que estaban expuestas dentro de las preguntas previas. Persona objeto de la capacitación. Lo que les digo, no voy a ponerme a leer estas diapositivas, es más para conocimiento general y que lo puedan, en el caso tal, si esta presentación es un poco más didáctica, la puedan utilizar. Las ofertas: ¿quién puede ofertar los entrenamientos en trabajo en alturas? El SENA, las UAES, los institutos de educación superior aprobados por el Ministerio de Educación, personas jurídicas o naturales con licencia en SST, instituciones de educación y formación para el desarrollo humano con sistemas de gestión de calificación para estas instituciones, y las cajas de compensación. Sistemas de ingeniería de prevención contra caídas es un tema que ha tenido a través del tiempo, muchísimas inquietudes. Se trató de especificar, se trató de dejar muy claro cuál es la parte de certificaciones alrededor de esta normatividad, frente a los temas de escaleras, frente a los temas de los conocidos como andamios, frente a los temas de... hay otro tema en el cual se tocó dentro de en este momento se me está yendo, pero estos temas se trataron de dejar muy claramente detallados dentro de la norma para poder darle una mayor protección al trabajador cuando se utilicen este tipo de materiales, y mucha mayor claridad al empleador cuando vaya a hacer la adquisición de estos y pueda pues cerciorarse de que la certificación que me está ofreciendo el vendedor del material realmente cumpla con las características necesarias para que sean aplicables dentro de los trabajos en alturas. Dentro de las medidas colectivas, se actualizaron el manejo de niveles, como lo decíamos hace un momento, y se actualizaron el control de superficies con huecos o aberturas. Los otros temas ya eran conocidos por todos los aquí presentes en cuanto al tema de señalización, delimitación, la ayudante de seguridad, las líneas de advertencia, las barandas y los controles de acceso. Sí es importante, no iba a tomar mucho tiempo en esta, pero sí es importante el primer párrafo: el empleador o contratante debe documentar los procedimientos de trabajo seguro para cada una de las tareas que se vayan a desarrollar en alturas, teniendo en cuenta los aspectos que están establecidos dentro de la norma. Es importante, como lo decíamos hace un momento, yo tengo que tener claramente establecidos para dónde voy para poder así efectuar o actuar alrededor de lo que estamos viendo como trabajo en alturas. Entonces es importante que tengamos como empleador o como esa persona que está administrando el tema de trabajo en alturas, tenga claridad de poder identificar qué es trabajo en alturas y poder adecuar los procedimientos necesarios para la protección del trabajador. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben ofrecer una acción planificada. Hay una cosa que sí, en este momento que apenas empezamos a hablar, recordé, fue una pregunta que hicieron: ¿los trabajos en altura se pueden hacer
Los permisos de trabajos en alturas, más bien, se pueden diligenciar a través de mecanismos electrónicos o virtuales. Sí, no hay ningún inconveniente de eso, siempre y cuando se tengan las medidas de seguridad, pues, dentro del sistema o de lo que yo estoy realizando para poder diligenciar ese permiso y que se pueda guardar como un elemento clave frente a cualquier situación o que alguno de nuestros compañeros inspectores lleguen a solicitarlo, pues yo tenga la posibilidad como empleador de decirle, mire, aquí está el permiso diligenciado para el trabajo realizado el 15 de agosto el 15 de agosto del 2023 y pueda yo presentarlo inmediatamente. Inspecciones, procedimientos, inspecciones preoperacionales, procedimientos, listas de chequeo de los procedimientos, los formatos y los APA. Este formato de permiso de trabajo y por procedimiento de permiso de trabajo fue una de las evoluciones que era lo más importante que quería decir de esta diapositiva. ¿Cómo se le trató de dar un desarrollo técnico y conceptual desde la resolución 1409 a lo que es la resolución 4272? Y al hacer al traerlo a la resolución 4272 y como el sistema de gestión es cambiante, se adecua de acuerdo a las necesidades, yo lo tengo que revisar periódicamente de acuerdo a las necesidades propias de la situación, o si hay una situación que obligue a que yo tenga que evaluar mi sistema de gestión, al igual que mis procedimientos de trabajo seguro, de trabajo en alturas, pues debo realizarlo de acuerdo a las necesidades y no necesariamente tiene que ser estático como era de alguna manera se veía desde la 1409 del 2012. Esto es de alguna manera los cuadritos de lo que debe llevar ese formato de permiso de trabajo en alturas y lo mínimo que debe contener dicho formato. Sistemas de acceso y de trabajo. Se actualizaron dentro de los sistemas de acceso, se actualizaron algunos, los pretales, las escaleras fijas es un tema nuevo, se actualizaron los trabajos en suspensión, los certificados de compatibilidad, resistencia y capacidad de autoestabilidad, se actualizó la temática, se actualizaron también las condiciones de montaje y desmontaje en las líneas y las líneas de trabajo seguro para estructuras también se actualizó la temática. Las condiciones de uso, se habló un poco de capacitación, y en cuanto a los controles administrativos, se establecieron y se dio una mayor claridad frente a las inspecciones y hojas de vida de los elementos que se utilizan allí, los andamios, las escaleras, etcétera, los pretales. Se habló también de los otros sistemas, como sistemas de restricción, sistemas de posicionamiento. En el capítulo 4 se habló de las medidas de protección contra caída en alturas. Este tema lo dejé de colores como para darle la trascendencia del mismo, pues porque dice que el empleador o contratante debe definir las medidas de protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo. No todos los sitios es importante y por eso amarrándolo de pronto un poco de unas de las preguntas que hacen, pero yo por qué como trabajador autorizado si cambio de actividad debo hacer el reentrenamiento. Esto va muy de la mano del mismo tema. Si yo hago las actividades los elementos de ese nuevo sitio de trabajo, las condiciones de ese nuevo sitio de trabajo, pues son diferentes al anterior. Luego, cuando yo hago el reentrenamiento, ese reentrenamiento va de acuerdo a cada una de las condiciones que se presentan en esa nueva actividad, en ese nuevo sitio de trabajo. Esto sucede lo mismo para estas medidas de prevención contra caídas. Las medidas de prevención deben ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas, ya sea de manera rutinaria o no rutinaria. Estas medidas deben ser acordes con la actividad económica y tareas que comparten. El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de implementar medidas de prevención contra caídas. Deben estar identificadas y deben ser incorporadas al programa de prevención y protección contra caídas y estar acorde con los requisitos establecidos en la 4272. Hay diferentes medidas de protección, hay unas activas, unas pasivas, elementos de protección personal, planes de emergencias y medidas para evitar caídas de objetos. El tema de medidas para evitar caídas de objetos es un tema nuevo que se trajo a esta resolución. Se actualizaron los planes de emergencias, se actualizó el tema de elementos de protección personal, se actualizaron el tema de medidas de protecciones pasivas y se actualizaron el tema de medidas de protección de, activas. Aquí lo estamos viendo. Esto es pues, lo que traté de dejar acá fue eh, mostrando de alguna manera los diferentes temas de los que se habla en la resolución, qué se actualizó y de alguna manera cuáles quedaron
iguales. Se actualizaron anclajes y dispositivos de anclaje, se actualizó el tema de redes, se actualizaron el tema de líneas de vida portátiles, se actualizaron temas como slingers con absorbedor de energía, entre otros. El tema de anclajes como lo dije, esta presentación estoy tratando de traerla para una mejor manera para que lo podamos utilizar como de acuerdo que cuando Alexandra se los envíe, si para ustedes es útil, lo puedan utilizar desde esto y no, de pronto no tengan que ir a buscar dentro de la norma uno por uno. Los anclajes que responden a un diseño de ingeniería, esta parte sí quería tomarla. Los anclajes que responden a un diseño de ingeniería, las líneas de horizontales, fijas y verticales, deben poseer un sistema de identificación que indique como mínimo la fecha de instalación, la resistencia del mismo, marca y número de serial, restricción y posicionamiento de tensión y número de usuarios permitidos frente a este anclaje. Este tema es bien importante. El mantenimiento de los anclajes pues no es diferente a todos los temas de mantenimiento que debo realizar, a todo el resto de elementos de protección personal que hacen parte de los temas de seguridad y salud en el trabajo, de tema de trabajo en alturas, de seguridad y trabajo, de prevención de trabajo que hay en alturas. Las líneas de vida horizontales y verticales, los conectores que se trajeron dentro de la norma, ganchos de seguridad, conectores con ganchos especiales, mosquetones, conectores para detención de caídas, se habló de los absorbedores de energía y los dispositivos retráctiles. Este absorbedor de energía, mire, este fue uno de los temas que dentro de los cuales hubo largas discusiones cuando estábamos formulando la norma, por lo que les comentaba al principio. Eh, este absorbedor de energía se dispara a 1.8 metros y era mucho más largo del 1.5 anterior. Fue uno de los temas que muchos de las personas que nos acompañaron en la creación de esta norma discutieron. Conectores para tránsito vertical, frenos y arrestador para las líneas de vida, frenos y arrestador para líneas de vida portátiles. Esta nota que trae que trae la resolución, si la quiero leer, dice que bajo ninguna circunstancia los frenos se podrán utilizar como punto de anclaje para otro tipo de conectores, salvo los diseñados por el fabricante. No se admiten nudos como reemplazo para los frenos. El arnés de cuerpo completo. De acá, el arnés de cuerpo completo, y esto va a ir de relacionado con un tema que se ha venido discutiendo en estos días con una de las guías del sector agrícola, y ya les voy a comentar al final. El arnés de cuerpo completo fue el único que quedó validado dentro de la norma. El arnés de medio cuerpo fue completamente prohibido por la norma. Se revisaron, en esta decisión fue una decisión arbitraria, se tomó la decisión de acuerdo a lo revisado en varias de internacionalmente hablando, en varias de las entidades en las cuales nos soportamos. El arnés de medio cuerpo, las estadísticas de accidentalidad no, de lesiones, más bien es la palabra bien dicha, de lesiones sufridas por el arnés de medio cuerpo, indicaron un peligro bastante grande por el uso del mismo. Por lo tal, a partir de la resolución 4272, el uso del arnés de medio cuerpo quedó prohibido. Los elementos de protección personal contra los EPPs, como desde siempre se ha dicho, son el último control y deben ser utilizados en conjunto con otras medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización de controles aplicables a la prevención y protección de acuerdo al decreto 1072. Esto ya lo había dicho en repetidas oportunidades. Es importante, lo que es importante y lo que quiero hacer énfasis de esta diapositiva es en la última parte. Los elementos los equipos y EPPs que corresponden deberían poseer como mínimo un registro de inspección preuso, la ficha técnica del elemento de protección personal, una hoja de vida y un certificado de conformidad para este elemento de protección personal. Y un tema que sí fue nuevo dentro de esta resolución fue las medidas para evitar caída de objetos. Se dejó dentro de la resolución y la traje acá para leerla literalmente. Dice, el empleador suministrará los elementos necesarios que permitan portar, transportar y asegurar herramientas, materiales, equipos y objetos que puedan caer y estos deben estar documentados dentro del programa de prevención contra caída en alturas. Artículo 26, planes de emergencias. De esta parte, esta diapositiva sí la quería dejar dentro del tema de plan de emergencias, que se debe garantizar que el personal designado para la atención de emergencias en cada actividad haya participado en la práctica de simulacros y de la verificación del mismo. No solo por qué el tema de que se dejó así, pues porque realmente
el personal que ha sido destinado para esto debe tener un conocimiento explícito de lo que está realizando. Voy a dar un ejemplo que me dio uno de nuestros compañeros médicos. Muchísimas veces es mejor, en el caso de un accidente, es mejor dejar quieto al paciente sobre el piso mientras llega eh, literalmente la ambulancia y los paramédicos que realmente tienen el conocimiento de cómo mover al paciente para no irlo a lastimar mucho más de lo que ya ha sufrido por su accidente. Entonces, este tema dentro de los planes de emergencia es muy importante tenerlo en claro y fue largamente estructurado y largamente descrito dentro de esta resolución. El plan de rescate diseñado acorde con los riesgos de la actividad en alturas desarrolladas se deben asignar equipos de rescate certificados para toda la operación y contar con brigadistas o personal capacitados para tal fin. Y la parte de botiquines se dispondrán para la atención para emergencia y para prestar los primeros auxilios. Pero que estas personas que prestan los primeros auxilios, vuelvo y voy a ser recalcitrante en el tema, que estas personas que vayan a prestar los primeros auxilios realmente conozcan cuál es la temática de cómo debo yo realizar un primer auxilio, valga la redundancia, como su nombre lo indica, y no ir en contravía más, o ir en contravía, sí, y hacerle un mayor mal a la persona accidentada que lo que puede hacer un bien. Disposiciones finales. Creo que voy con el tiempo que quería. Capítulo 1, obligaciones. Obligaciones del empleador, no me voy a detener mucho en ello. Vuelvo, insisto, que desde el Código Sustantivo del Trabajo se le han dado unas obligaciones específicas tanto al empleador frente al trabajador. En esta resolución se trajeron estas obligaciones que no son diferentes de alguna manera a lo que trae tampoco el decreto 1072 del 2015, pero se le trajeron más para traerlo más hacia la temática de trabajo en alturas, darle un mayor enfoque en el tema de trabajo en alturas. Sin embargo, no son diferentes, vuelvo, insisto, por el hecho de tener que cumplir con estas que están aquí establecidas, no los eximen de cumplir con las de la 1072 o viceversa. Los trabajadores también deben tener unas obligaciones que igualmente en la I-72 y en la normatividad anterior y posterior se ha venido trabajando de ellas. Y aquí se trae estas obligaciones frente al tema de trabajo en alturas, como los temas de capacitaciones y entrenamientos programados por el empleador o contratante, cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador o contratante, informar al empleador o contratante a través de quien haya sido designado sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura. Las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, a ellas se les dieron unas obligaciones adicionales, incluso dentro de la capacitación en trabajo en alturas, en las diferentes capacitaciones dadas en trabajo en alturas, ellos deben reportar a ellos se les debe reportar quiénes son las personas que están haciendo este trabajo en alturas, al igual que el empleador debe reportarles a ellos a quienes envió a capacitación, al igual que los centros de formación de reportarles a las emisoras de riesgos laborales los entrenamientos que han realizado con las personas. Esto con unos fines muy claros se vienen trabajando desde la Dirección de Movilidad y es la disminución literalmente, uno de los temas que se viene tratando desde la Dirección de Movilidad es disminuir la cantidad de certificados eh, realizados o expedidos de una manera un poco irregular. Unas obligaciones que estas son nuevas de los proveedores de servicio de capacidad de entrenamiento de trabajo en alturas. Dentro de ellas, lo hablábamos desde un principio, estar inscritos en el registro de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, llevar el registro de todas las personas capacitadas, llevar el registro que ya vamos a hablar también hace un momento. Y un segundo capítulo de disposiciones finales, que del artículo 65 sí me va a tomar un poco tiempo. Voy a leerlo, pero quiero que hablemos un poco de él porque a través de este artículo se ven realizando ciertas actividades desde la Dirección de Riesgos y desde la Dirección de Movilidad, en las cuales estamos muy centrados y muy interesados en poder seguir trabajando en todo el tema de trabajo en alturas para desarrollar mucho más la norma. Dice el artículo 65, casos especiales. Cuando para un sector o actividad económica se demuestre que uno o varios aspectos contenidos en el título 2, capítulo 2 y capítulo 5 de la presente resolución no puedan ser aplicados, se diseñarán guías técnicas especializadas enfocadas en brindar la seguridad necesaria y equivalente a los aspectos específicos que no se pueden cumplir sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones descritas en la presente resolución. Estas guías podrán ser desarrolladas tanto por las ARLs,
los gremios, las comisiones sectoriales y en todo caso requerirán la revisión y aprobación de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Y estas guías que vayan a ser aprobadas, dentro de la página de la Dirección de Riesgos Laborales, se está estableciendo un lugar para poder socializarlas, porque al hacer parte de este artículo 65, al ser parte o al ser eh, eh, diseñadas basadas en este artículo 65 y aprobadas por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, pues van a ser parte integral, o se van a convertir en parte integral de la resolución 4272. Luego, de alguna u otra manera, se podría decir que también podrían ser de obligación, de obligatorio cumplimiento, o a través de estas guías, y ahora os voy a dar el ejemplo de por qué hice énfasis en el arnés de medio cuerpo. Es que se han venido, uno de los temas, una de las guías que hemos venido trabajando en la dirección, porque pues, estamos trabajando varias, una de las guías que se viene trabajando es en el tema de trepa y poda de árboles. Este tema va relacionado también y en ese se va a tratar de un tema muy cercano al tema de palma, que también es un tema de trepa que se ejecuta trabajo en alturas, pero se hace a través también de este elemento. Y la palma tiene unas condiciones. Cada uno de en cuanto a hacer trepa y poda, cada árbol, por decirlo de alguna manera, o cada situación alrededor de esta actividad, pues tiene unas condiciones bien especiales. Los anclajes no se pueden realizar como se podrían realizar en cualquier otro tipo de actividad. La forma como yo debo ascender al árbol es diferente. El análisis que yo debo realizar cuando haga esta actividad, pues es un poco diferente. Entonces se viene trabajando en una guía que, pues que se espera que sea específica para el sector y que se pueda utilizar en varias de las actividades. Una de las, en el ornato de las ciudades, es una actividad que se ve a diario y que tiene una serie de inquietudes y hemos recibido muchísimas eh, PQRs, llamémoslas porque así se llaman en el ministerio, frente a la actividad. Entonces, como lo decía, estamos trabajando en esta guía y uno de los temas que se vienen discutiendo es el tema del arnés de cuerpo completo o el arnés de medio cuerpo en esta actividad específica. Eh, se han traído estudios, uno de los estudios que se traído es del gobierno español, en el cual ellos hablan del uso del arnés de medio cuerpo solo para esta actividad. Entonces se está evaluando si a través de esta guía se podría hacer una exención o exceptuar el uso del arnés de medio cuerpo en esta actividad. Ojo, voy a ser claro, esto todavía no ha sido aprobado, es un estudio que se está haciendo, son temas, estoy hablando de infidencias dentro de la Dirección de Riesgos Laborales de las actividades que se vienen trabajando, que no es solo la Dirección de Riesgos Laborales, viene con expertos de diferentes partes, entre ellos están personas del SENA, hay unas personas de la Universidad Nacional, hay unas personas de empresas que desarrollan elementos de protección contra trabajo en alturas y han sido parte fundamental de esta actividad. Entonces, este tema del artículo 65 no es que se vaya a modificar la resolución 4272 por una guía, no es eso, como me lo preguntaban en algún momento, algún compañero me preguntaba en ese momento. No, la resolución 4272, como lo dije desde un principio, lo que intentamos fue expedir una norma marco que nos permitiera poder tratar temas específicos como tal, para que dejáramos esa situación como se vio pronto con la 1409, que era iba muy de la mano del sector de la construcción, pero era casi imposible para cumplir por otros sectores de la economía. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo, lo que se trató de hacer de este artículo 65 de la resolución 4272. El artículo 66, inspección, vigilancia y control, dice corresponder a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control por medio de las direcciones territoriales, oficinas especiales y inspecciones municipales, la verificación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente resolución. Y la vigencia. Esta resolución fue firmada en diciembre del 2021, pero hablaba de que se empezaba a regir 6 meses posteriores a la publicación. Fue publicada a principios de febrero. Hubo un error dentro de la primera publicación, se generó una fe de ratas y se publicó nuevamente con la corrección el 26 de febrero del 2021.
Luego, el año pasado, a partir de agosto del 2022, pues ya quedó completamente, empezó a cumplir completamente todo lo establecido dentro de esta norma. Entonces creo que aquí ya la derogatoria, ya la habíamos hablado, qué resoluciones estaban incluidas dentro de esta misma.